Era una noche cansada de octubre, yo estaba saliendo de mi trabajo por el estúpido horario que usan, el caso es que yo salía normalmente en la noche a las 8 o 9 pm, y siempre era la misma situación en esas cansadas noches. Yo iba manejando mi camioneta por una desolada carretera hacia mi hogar, y el camino siempre era tardado, casi tardando una hora, y si tenía suerte una media hora. Pero había algo que me calmaba en el molesto trayecto hacia mi trabajo y casa: la radio. Es obvio, ¿qué más puedo hacer que simplemente escuchar? Y de las 1001 estaciones de radio que hay de música, mis favoritas son las que cuentan temas de actualidad, noticias, política, etc. Pero las historias de terror son mis favoritas, y la emisora que presentaba esto era la estación NFF 23. Esta era una emisora desconocida que funcionaba todo el día, pasando música como todas las demás, pero en las noches narraban historias de terror, narraban novelas, adaptaciones de películas o series a novelas, de historias originales de ellos. Realmente no sé cómo podían hacer las tres cosas, pero supongo que al ser desconocida al punto de no tener un nombre para reconocerla bien, era fácil hacerlo. Pero ¿por qué te cuento todo esto sobre la emisora? Es porque te quiero contar una de mis historias favoritas de la estación. Había una vez un hombre que salía de un bar en la total noche en su antiguo carro, entonces empezó a manejar de manera excesivamente rápida para llegar más temprano a su hogar. Realmente el hombre estaba al borde de la muerte por manejar ebrio, y no le importaba lo que hiciera mientras manejara. A las 2 de la mañana ya estaba a la mitad del camino hacia su casa, pero mientras el camino seguía se empezó a escuchar un ruido por el camino, era similar del golpe de plástico con metal, que sonaba con la misma velocidad que un colibrí mueve sus alas, pero mientras más avanzaba el sonido era más fuerte, no al punto de escucharlo como si estuviera en el mismo carro, sino como si escucharas la música de un carro 2 espacios lejos de ti. El hombre, que ya estaba más estable, se le hacía curioso el sonido, ya que no era de su carro, pero a esas horas no era común ver autos en la carretera, y menos en un camino que estaba sin ninguna casa visible y que servía sobre el tiempo. Así pasó un rato hasta que el sonido aumentó al punto de parecer que estaba al lado del carro, así que el sujeto frenó rápidamente. La lógica de cualquier persona dictaría que era mejor dar una revisión rápida en un camino inseguro, o simplemente voltear rápidamente hacia todos lados y seguir con su camino, pero aún sintiendo efectos del alcohol decidió investigar. Al salir el sonido pareció moverse. No tenía sentido, es un ruido que solo una máquina podía generar, no un animal, pero así pareció al momento de darle una vuelta rápida al carro. El sonido se movía hasta que al llegar a la puerta del copiloto el mismo pareció alejarse a la velocidad de un rayo, perdiéndose en la densidad del bosque. El hombre, al sufrir esa situación tan bizarra, se quedó perplejo. ¿Qué tenía que hacer? Podía irse y ya, o podía buscar de dónde vino el sonido, podía ver de reojo e irse, pero simplemente no sabía qué hacer. El hombre no veía algún peligro si buscaba qué generaba el sonido. ¿Por qué? ¿Acaso todo lo que genera curiosidad en el gato lo mata? Él decidió entrar al bosque para responder sus dudas, pero había un problema: el ruido no aparecía. Él buscó en la entrada del bosque, un poco más al fondo, y ni el punto donde ya no podía ver una pista de que atrás había una carretera, pero aún así el maldito sonido no aparecía. La cara del hombre mostraba cansancio, pero determinación suficiente para encontrar el ruido, y el esfuerzo rindió frutos. El sonido volvió, pero no como antes, parecía haber encontrado a la criatura que lo causó. Era difícil describirla, parecía ser parte de la oscuridad, pero lograba distinguir una especie de espina larga en su cabeza junto a otras más, con unas patas largas parecidas a una guadaña, una especie de coraza con la apariencia de un durian pero a un punto tétrico. El hombre, antes de siquiera poder correr, vio la luz al final del túnel. La criatura abrió su hocico dejando ver un largo y puntiagudo pico que justo atrás demostraba una luz simplemente bella, un resplandor amarillo que solo era comparable con un amanecer en algún lugar paradisíaco. Él no pudo resistirse a acercarse a apreciar tan bello espectáculo, y antes de acercarse con totalidad a tan bello resplandor logró escuchar que la criatura al mover una pata generó ese mismo ruido que tanto buscó. Realmente mi historia favorita de la emisora, que si algún día desaparece me gustaría que se recordara su mejor leyenda, ya que cualquiera puede llegar a escuchar a esa criatura.